Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar a realizar esta carpetita para la mesa. Queda muy bonita con puntos relieves. Queda muy hermosa con estos colores. Bueno, tú puedes combinarla con los colores que desees, pero yo la combiné así y me gustó el resultado como quedó. Bueno, pues hoy te voy a enseñar el tutorial. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar haciendo 8 cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí vamos a cerrar, pero vamos a poner el rojo. Vamos a cerrar en la última cadenita y vamos a cerrarlo, pero con el rojo, así. Jalamos el negro para apretarlo y hacemos, ahora subimos 3 cadenitas y vamos a hacer puntos altos. Bueno, el negro lo vamos a dejar aquí para subirlo. Vamos a ir trabajando con solo el rojo. Bueno, aquí en total de puntos altos vamos a hacer 23 con las cadenitas. Voy a completar mis 23 puntos y regreso. Bueno, aquí ya vamos a cerrar. Yo voy a cerrar en la tercera cadenita, pero con el punto hilo verde, negro. Hago una cadenita y ajusto el siguiente hilo. Bueno, como aquí tenemos las 3 de las cadenitas, entonces lo que voy a hacer, voy a meter el gancho por aquí y voy a hacer un punto bajo para que quede abrazando al punto alto. Ahora sí hacemos 3 cadenitas que hacen un punto alto más 3 cadenitas que son de separación. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ir dejando siempre un punto alto de separación. Y en el siguiente vamos a hacer el punto alto, pero vamos a agarrarlo así de esta manera, de frente. Así. Ahora 3 cadenitas. Y nuevamente dejamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. 3 cadenitas. Dejamos un punto alto y en el que sigue hacemos punto alto. Y así nos tiene que, perdón, así nos tiene que ir quedando. Bueno, voy a continuar toda la vuelta y regreso. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos mis puntos altos. En total son 12. Y vamos a cerrar en la tercera cadenita, pero con el color rojo. 1, 2, 3. Aquí cerramos. Así. Jalamos el negro
Bueno, ya que cerramos el punto, vamos a hacer un punto deslizado en la cadenita y hacemos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Hacemos un punto alto. Dejamos 2 cadenitas de separación y nuevamente 2 puntos altos más ahí mismo. Así. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos 2 puntos altos juntos, 2 cadenitas de separación y nuevamente 2 puntos altos juntos. Así. En el siguiente 2 puntos altos juntos, 2 cadenitas, nuevamente 2 puntos altos juntos. Y así vamos a ir haciendo hasta completar toda la vuelta. Bueno, aquí ya terminé de hacer todas mis vueltas. Ahora voy a unir con en la tercera cadenita, pero con el hilo negro, el color negro. Así. Jalamos el rojo para que se ajuste. Aquí. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto alto, pero lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un punto bajo aquí, así, en relieve. Vamos a subir 3 cadenitas y aquí mismo vamos a hacer otro punto alto. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hacer 2 puntos altos en medio, en el mismo lugar. 2 cadenitas, otros 2 puntos altos. Así. Y ahora en el siguiente punto alto lo vamos a hacer, pero de esta forma. Así. Así como hicimos aquí en el primero, vamos a terminar en el siguiente que sigue acá. Vamos a hacer 2 puntos altos adentro, 2 cadenitas, 2 puntos altos dentro. Y en el siguiente lo vamos a hacer así. Bueno, aquí ya que tenemos terminado esto, vamos a hacer una cadenita y pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo, un punto relieve, 2 puntos altos juntos, 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. Ahora en el siguiente que sigue lo vamos a hacer aquí, punto relieve. Así. Una cadenita y en el siguiente punto relieve. Y empezamos a hacer nuevamente lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, así. Y ahora en el que sigue, en este, vamos a hacer el punto relieve. Así. Y así nos tienen que ir quedando. Bueno, voy a continuar haciendo toda la vuelta y regreso. Bueno, aquí ya terminé de dar toda la vuelta.
Ahora voy a unir con punto deslizado, pero voy a continuar con el rojo. Así. Hago una cadenita para cerrar el punto. Jalo acá. Y pues así nos va a ir quedando ya nuestra carpetita. Bueno, voy a continuar con el siguiente color. Bueno, aquí continuamos con el rojo. Vamos a, aquí ya hicimos una cadenita. Ahora vamos a pasar al siguiente punto con un punto bajo. Así. Vamos a subir 3 cadenitas. Y nuevamente en este que sigue vamos a hacer otro punto igual. Así. Bueno, aquí dentro vamos a hacer dos puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. Así. Ahora, en este que sigue vamos a hacer un punto alto, pero igual siempre punto relieve. En el siguiente igual lo mismo, otro punto alto, pero lo mismo haciendo el punto. Así, entonces ahora haríamos 2 puntos así aquí en esta vuelta y 2 puntos en medio de las cadenitas separado de 2 cadenitas. Bueno, aquí vamos a hacer 2 cadenitas más y nuevamente dejamos el primero y en el segundo hacemos el punto alto. En el segundo punto alto, ya en las cadenitas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y ahí mismo 2 puntos altos. Ahora en el siguiente punto alto vamos a hacerle el punto alto ahí. En el siguiente igual, pero siempre abrazando al punto alto. Así. Bueno, y así vamos a continuar por toda la vuelta alrededor de nuestra carpetita. Bueno, aquí ya terminé de dar la vuelta con el rojo. Bueno, aquí vamos a unir con el rojo y lo vamos a cortar porque ya el rojo ya terminamos de hacer con el rojo. Vamos a hacer una cadenita y lo cortamos porque ya nada más vamos a continuar con el color negro y vamos a ir poniéndole otros colores. Bueno, ahora con el color negro lo vamos a subir en aquí en punto alto. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, 2, 3 y vamos a ir haciendo lo mismo. Pero aquí ahora van a ser 3 puntos altos que vamos a hacer así.
Sí, ahora van a ser 3. Hacemos 2 puntos altos en las cadenitas. Así. 2 puntos altos, 2 cadenitas. Y nuevamente 2 puntos altos en la misma cadena, ahí en el mismo lugar así. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto alto, pero relieve, abrazando al punto alto. Así. Así. 1, 2, 3. Y 2 puntos altos aquí, 2 cadenitas, 2 puntos altos y los 3 a un lado. 2 cadenitas dejamos nuevamente y en el siguiente aquí dejamos uno sin hacer y en el que sigue vamos a hacer el punto. En el siguiente otro punto alto y en el que sigue vamos a hacer otro punto alto. Así. Ahora 2 puntos altos juntos en la cadenita. 2 cadenitas. Nuevamente 2 puntos altos juntos. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos altos, pero abrazando a los puntos altos. Así. 2 cadenitas. Y así nos tienen que ir quedando los puntos. Bueno, así voy a continuar toda mi vuelta hasta terminar. Bueno, ya así es como ya estamos finalizando con el color negro. Ahora vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Y vamos a hacer una cadenita y cortamos. Porque ya el color negro ya no lo vamos a utilizar. Miren. Y pues así es como nos va quedando ya nuestra carpetita. Está quedando bonita, me gusta porque esto se ve bonito, así como si fuera una decoración de una flor o algo así. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí ya vamos a empezar con yo le voy a poner verde y vamos a empezar en este. Siempre vamos a dejar un punto sin hacer. Ok. Ahora dejamos este y empezamos en este. Así hacemos un punto bajo para asegurar el punto. Y hacemos 3 cadenitas. Y todo es repetitivo. Todo es repetitivo. Vamos a ir haciendo lo mismo aquí. Igual aquí en el que sigue un punto alto, pero siempre en relieve. En este punto alto también. ¿Sí? Bueno, aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le vamos a hacer 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual 2 cadenitas. Y vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos ahí. Y ya seguimos haciendo los puntos altos en relieve. Van a ser 4 en total. Más aparte los 2 que dejamos adentro aquí son 6. Así. Aquí siempre 2 cadenitas y seguimos nuevamente haciendo los puntos altos. Ahora sí, 2 puntos altos juntos. 2 cadenitas. Y continuamos con los puntos altos en relieve. ¿Sí? Dos cadenitas. Y así vamos a ir trabajando en todo, por toda la vuelta. Así nos tiene que ir quedando. Bueno, voy a continuar hasta terminar. Bueno, pues aquí ya terminé de dar la vuelta toda con el verde. Ya le uní aquí en la tercera cadenita y le cerré. Bueno, ahora voy a utilizar este otro verde. Bueno, aquí vamos a empezar igual vamos a dejar el primero en el segundo, ahí vamos a iniciar y vamos a hacer lo mismo, hacerle el punto bajo. Así. Aseguren el punto. Bueno, vamos a hacer 3 cadenitas. Vamos a subir las 3 cadenitas y tenemos 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el punto alto aquí. En el siguiente punto alto. En el que sigue. Y en el siguiente. Así. Bueno, así puntos altos en relieve. En total vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Más aparte 2 puntos altos aquí en la cadenita. Así. Hacemos 2 cadenitas como siempre. Y nuevamente 2 puntos altos más. Ahí mismo. Y ahora en el siguiente, los siguientes puntos ya los vamos a hacer en relieve. Ok. En el que sigue vamos a hacer otro punto alto. En el siguiente el otro punto alto.
Así. Solo acuérdense siempre de dejar uno antes de empezar. Siempre uno al principio y uno al final, que no lo vamos a tocar. Nuevamente 2 puntos altos y continuamos haciendo lo mismo. Así. Bueno, y así vamos a hacer toda la vuelta, todo alrededor, con esto, con lo mismo que hicimos aquí en toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya me adelanté mucho, terminé de hacer el verde donde nos habíamos quedado. Terminé de hacer el verde, hice el azul, un azul más bajito, un azul fuerte, un amarillo también bajito y uno fuerte. Y al último le eché el negro y por último le eché un morado bajito y uno fuerte. Y así como todo esto ya es repetitivo, ya por eso ya no les grabé, porque ya nada más les iba a enseñar los colores que yo utilicé. Y bueno, aquí a la última vuelta terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. La última vuelta ustedes pueden ponerle más puntos si quieren, yo así la voy a dejar. Y ya la última vuelta se la voy a dar con rojo, con puros puntos bajos. Pero pues así ya les quería mostrar cómo quedó ya. Se ve muy bonita, muy hermosa. También la pueden hacer sin el punto relieve, los puntos normales, y también queda bonita. Bueno, voy a continuar con el siguiente color, el rojo, para finalizar. Bueno, yo voy a iniciar aquí en esta cadenita, en este punto alto, y vamos a hacer puro punto bajo. Hacemos un punto, una cadenita, jalamos el hilo para ajustar el punto. Bueno, y ya de aquí vamos a ir haciendo sobre punto alto, punto bajo. Así, puro punto bajo, puro punto bajo. Bueno, voy a llegar a la esquina para mostrarles. Bueno, aquí ya llegué a la esquina. Ahora aquí en la esquina vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a subir 2 cadenitas y vamos a hacer un pico ahí en medio con punto deslizado. Continuamos 2 puntos bajos en el mismo lugar, así. Y pues ya de ahí ya seguimos con los puntos, puro punto bajo alrededor. Y pues así nos queda ya en el pico, así nos tiene que quedar. Aquí también vamos a hacer 2 puntos bajos y ya continuamos con lo demás también, haciendo puro punto bajo. Bueno, aquí ya estoy por finalizar la última vuelta ya que le dimos. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos y voy a unir aquí con donde hicimos la primera, voy a hacer un punto bajo y voy a cortar. Bueno, aquí ya voy a cortar y así ya vamos a cerrar nuestra carpeta.
Ya lista, terminada. Aquí yo voy a esconderle el hilo. Y bueno, así es como ya nos quedó terminada toda nuestra carpetita. Quedó muy bonita. Espero les haya gustado y la realicen, queda muy bonita. Bueno, esta yo la saqué de este gráfico, pero y se vea, es una flor, una hoja, pero yo la hice todo en tapete. Pero la modifiqué porque yo la puse en punto relieve, estos puntos, y la cerré por completo porque la hoja termina nada más la mitad en grande y la mitad en chiquito, pero yo la hice toda del mismo tamaño y pues me encantó, me gustó cómo quedó muy bonita. Pues ya ustedes pueden hacerla con este mismo punto o pueden hacerla también normal. Igual todo es el mismo procedimiento. También pienso que queda bonita, no la he realizado yo así, pero pienso que queda bonita. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y si te gustó, pues te invito para que te suscribas a mi canal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.